Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Pero Jesús le contestó: te aseguro, Pedro, que hoy mismo, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y después viene ese pequeño diálogo. Cuando os envié sin bolsa, ni alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos contestaron: nada. Pues ahora el que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo el que tenga alforja, y es que no tenga espada, que venda su manto y se la compre. O sea, es una manera de hablar de Jesús como diciendo: mirad que ahora vienen momentos serios. Y es una manera figurada de hablar, y a esa manera figurada, porque dice: porque lo que a mí se refiere toca a su fin, le contarán entre los malhechores. Y ellos dijeron: no, si no tenemos que comprar las espadas, si aquí las tenemos 2. Ya habían comprado 2 espadas. Y Jesús replicó: basta. Que suelen interpretar los escrituristas como diciendo: no sé para qué me canso con vosotros. Suelen interpretar así, porque es un corte. Basta. Él va a abandonar a los suyos, mejor dicho, los suyos le van a abandonar a él, pero él les va a dejar. Sus últimos días van a estar marcados por un combate feroz contra el enemigo, y ese combate del que ha anunciado a Pedro que se va a prolongar después en la vida de su iglesia, y comienza la lucha. Comienza la lucha. Esos tiempos recios en los que estamos desde siempre, como digo, pero hay épocas más de mayor recrudecimiento. Y entonces Jesús, en medio de eso, está anunciando que se preparen, pero hace una mención, como digo, a la espada en sentido figurado, porque él mismo les reprenderá cuando saque la espada Pedro en el huerto. Y además es que vender un manto para comprar una espada no tiene sentido, no hay proporcionalidad. Jesús se está refiriendo a estos tiempos difíciles. Habíamos visto al principio de su predicación su aviso también: no he venido a poner paz, sino espada. Yo comentaba esto un poco con el tercer capítulo de las meditaciones sobre los cantares de la Santa Madre, avisando a sus monjas, a las almas espirituales, de la falsa paz de las almas tibias, y que cuando alguna monja está siempre con la sonrisa profiden, pues que si ella no tiene pruebas ya se las busco yo, dice la Santa Madre. O sea, si vis pacem para bellum, la paz es fruto de la guerra, y sin lucha no puede haber paz. Los discípulos no entienden estas palabras, y Jesús termina este discurso de despedida con una nota de tristeza. Basta, no nos entendemos. Llevo 3 años con vosotros y no me habéis comprendido. Y en este momento Jesús como que tiene una experiencia sensible fuerte de esa soledad de corazón incalculable en la que se va a sumergir ahora en su pasión. Al menos la despedida podría haber sido cálida, entrañable, con una sintonía, una compenetración cordial. No es así. Jesús se introduce en la soledad desde la soledad. Sí, es verdad que está acompañado, pero se encuentra que es una compañía tan distante. Basta. No permita el Señor que nunca tenga que decirnos esto, porque estemos en otra órbita distinta de la suya, porque Él nos esté indicando su voluntad, nos esté abriendo los secretos de su corazón, nos esté advirtiendo amorosamente del horizonte de cruz, y nosotros le respondamos carnalmente, egoístamente, y entonces tenga que decirnos basta. Sino que siempre nosotros, aun cuando no lo entendamos, pero deseemos a priori entrar en su órbita,
en su plan de salvación para mí, en los sentimientos de su corazón. Y oh Jesús mío, no te entiendo, pero contigo y para ti. Esta es nuestra respuesta. Y entonces salió, dice Lucas, otra vez el éxodo, salió. Toda la vida de Jesús es una salida, sale de sí mismo, ha salido del Padre y sale de sí mismo, y aquí sale del cenáculo. Y fue como de costumbre al monte de los Olivos. Sus discípulos le siguieron, pero es también algo que está indicando una distancia física. O sea, él va por delante y los discípulos detrás le siguen. Al llegar allí les dijo: orad para que podáis hacer frente a la prueba. Otra vez. O sea, para no entrar en la tentación, para no caer en ella. Insiste en la despedida del cenáculo. Y se alejó de ellos como un tiro de piedra. Se arrodilló y estuvo orando así. En los detalles físicos, corporales, en la expresión corporal, San Lucas suele ser detallista. Lo ha sido en los milagros. Esto por una cierta deformación profesional, entre comillas, por ser médico, y en muchos milagros de curaciones aporta detalles iluminadores que faltan en los otros evangelistas, pero también en todo lo que se refiere a la expresión corporal. Y aquí lo hace. Precisa cómo es la oración de Jesús. Primero soledad, se alejó. Después penitencia, humillación, que como tales virtudes no existen en Cristo porque no las puede tener. No puede tener la virtud de la penitencia como tampoco la Santísima Virgen. Es la única que no la tuvo, la única virtud que no tuvo María. Cristo además ni tuvo fe ni esperanza, no podía tenerlas. Pero la penitencia, en cuanto que dolor de los pecados y deseo de satisfacerlos con la expiación, Cristo no lo tiene porque de los propios pecados no puede tener porque es impecable e impecante. Pero en cuanto que toda su vida es una expiación vicaria, como dicen los teólogos, por nuestros pecados, entonces sí. Entonces adopta una actitud de penitencia que no es traducción de una virtud por necesidad o exigencia propia, sino que es por nosotros. Se arrodilló. Los judíos no oraban de rodillas. Entonces esa postura de rodillas por parte de Cristo indica digamos así también, una actitud de humillación, de un cierto abajamiento, de representación de la propia kenosis. Se anonadó a sí mismo y también expresa la traducción psicológica de su abatimiento moral, que le hace derrumbarse. Y oró de rodillas y además prolongadamente, porque dice San Lucas, estuvo orando, orabat, o sea, es un hecho continuado. Padre, si quieres, aleja de mí esta copa de amargura. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una súplica en principio tranquila, confiada, serena, que ya expresa una angustia interior fuerte, pero todavía no esa convulsión creciente que nosotros comprendemos que se produjo por los siguientes versículos de San Lucas, que son 2 versículos exclusivos de él, exclusivos de San Lucas, y que iluminan muchísimo la oración del huerto. Y ahora veremos qué ha pasado a lo largo de la historia con estos 2 versículos, que es algo muy interesante. Entonces se le apareció un ángel del cielo para confortarle.
en otra traducción tengo que le estuvo confortando, que parece más correcto. En ningún caso hay que decir para consolarle, porque el ángel no consoló a Jesús, sino que le sostuvo. El ángel presentó al Señor una cierta consolación. Ahora veremos, porque es una consideración, una doctrina preciosa esta. Le estuvo confortando. Y dice, preso de la angustia, pero no es así, es entrado en agonía. Y aquí ha ido en un increscendo impresionante, escalofriante, esa convulsión, ese desfallecimiento moral del ánimo de Jesús, perfecto hombre, entrado en agonía, que saben que es una palabra que en griego significa lucha. Entrado en agonía, oraba con más fervor, oraba. Nunca oró, sino es algo continuado. Es orar sin desfallecer, como Él nos ha enseñado a nosotros. Y su sudor vino a ser como gotas de sangre que caían sobre la tierra. Le entró un sudor que chorreaba hasta el suelo como si fueran gotas de sangre. Fue exactamente lo que se llamaría en medicina una hematidrosis, una reacción orgánica tan sumamente fuerte por un motivo psíquico, anímico, nervioso, que hace que estallen los capilares subcutáneos y salga sangre al exterior, porque caía hasta la tierra. Pero ambos, en las traducciones, dicen un cierto circunloquio. En todo caso, si lo ponen los apóstoles, San Lucas, es porque los apóstoles habían sido testigos de vista, aunque estuvieran a distancia, dormidos, luego acudieron, pero esto es fruto de una percepción por parte de un tercero que lo transmite a San Lucas. De manera que tenemos a Jesús sudando sangre y confortado por un personaje misterioso. Y como digo, estos dos versículos faltan en todos los manuscritos del Evangelio de San Lucas, y en los comentarios de los padres del periodo arriano. Los manuscritos y padres anteriores al arrianismo tienen estos comentarios, de estos versículos. Tanto que en 1912 se elevó una consulta a la Comisión Bíblica, y la Comisión Bíblica dictaminó la auténtica canonicidad de estos dos versículos. ¿Cuál es la cuestión? Sabemos bien que el arrianismo es esa herejía que dominó casi la Iglesia entera y se extendió de una manera que parecía que aquello era el fin y que no se iba a poder salir de aquella corrupción de la fe, que era el final de la fe, porque es negar la divinidad de Jesucristo. Y el gran paladín y el gran defensor definitivo, hubo muchos padres, pero fueron pocos, la mayoría de los obispos, gime el orbe entero al contemplarse arriano, se dijo. La mayoría de los obispos de iglesias de todos sitios negaron la divinidad de Jesucristo, les parecía demasiado. Y entonces Cristo era un hombre, ni más ni menos, adoptado especialmente por Dios, pero no Dios. Y el gran paladín fue nuestro Osio de Córdoba. ¿Qué pasaba? Que en aquella época los que defendían la divinidad de Jesucristo les interesaba tanto poner de relieve que Jesucristo, siendo hombre naturalmente, es Dios, que les parecía una piedra de tropiezo llegar a tal abajamiento durante su pasión, y eliminan estos dos versículos y desaparecen de los manuscritos. Claro, un error terrible, porque
No se puede defender una verdad a costa de ocultar otras. Pero esto nos hace ver que la primitiva Iglesia, los primeros siglos, escandalizaba un poco una humanidad de Cristo tan, perdónenme la palabra, tan insultante. O sea, es algo de tal contundencia. Un Dios que se hace hombre hasta confundirse con el fango de esa manera, hasta sentirse abrumado por la losa de la repugnancia, de la podredumbre, del pecado de toda la humanidad, y que eso le oprima como la prensa en el lagar hasta sudar sangre, y que tenga que venir un ángel. ¿A qué ángel ha dicho jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Un ángel, eso es lo más elevado de la creación, por encima de los hombres, pero ante Dios, ¿quién es un ángel? Y tiene que venir un ángel a confortarle, y entonces esto escocía y se suprime. Y sin embargo a nosotros nos sirve como aval, como seguridad, como fortaleza, como sostén en todos nuestros abatimientos, noches, impotencias, incomprensiones, pobrezas. ¿Por qué nosotros necesitamos ser confortados tantas veces por el ángel del gran consejo, que es Jesús? Él es confortado por un ángel que algunos autores piadosos quieren que sea Gabriel. A mí me gusta pensarlo así, porque si Gabriel vino a anunciar a María el principio de la redención, viene Gabriel a sostener a Jesús en la consumación de su obra redentora. En todo caso, es un personaje celestial que le da fortaleza a Cristo para que no sucumba, pero no le consuela para que experimente psicológicamente el ser descargado de la tristeza moral que le oprime, sino que él sigue sintiéndola, pero resiste. Pío XI, Miserentissimus Redentor, que es la encíclica sobre la reparación, sobre la expiación, es para detenernos un poco más en esto de que Jesús, en su naturaleza humana, inferior a la de los ángeles, o sea, es un misterio esto. Jesús, su persona divina, es el rey de los ángeles, pero en cuanto perfecto hombre es inferior a los ángeles. Lo dice la epístola a los Hebreos, el capítulo 2 de Hebreos. Entonces Jesús en su naturaleza humana es confortado por un ángel que sostiene al Rey de los ángeles. Y esta aparición debe tomarse en sentido sensible, no solo intelectual o imaginario. Muy probablemente aquel ángel tomó forma corporal. Y la agonía de Cristo dura, pero puede continuar merced a esta ayuda del ángel. ¿Qué le presenta el ángel? ¿Con qué palabras le habla? ¿Con qué argumentos le sostiene para que Jesús resista? Y aquí viene la doctrina espléndida de esta encíclica brevísima, como eran antes las encíclicas, y porque además los papas escribían muchísimo, y Pío XI fue un papa extraordinario que reinó 17 años, me parece, del 22 al 39, y tiene muy diversas encíclicas, como he dicho antes, todas desmontando los sistemas políticos ateos que surgieron en su tiempo, los Mussolinis y los Hitler y los Stalin y todo. Y entonces él escribe las 3 grandes encíclicas sobre el Sagrado Corazón. La primera es de León XIII, de 1899, la Annum Sacrum, que es con la cual el Papa consagra el mundo al Sagrado Corazón de Jesús, el 11 de junio de 1899, y que termina con el acto de consagración que decimos el día de Cristo Rey. Después la Miserentissimus Redentor, y es sobre la expiación.
que termina con el acto de expiación, que también tiene indulgencia plenaria el día del Sagrado Corazón, de Pío XI. Y la última, de Pío XII, Laurietis Aquas. Esta es una exposición teológica, espiritual, litúrgica, escriturística sobre el corazón de Jesús. Pero esta, la Miserentísimo Redentor, dice que habla sobre la expiación de Cristo. Es el número 10 de esta encíclica, consolar a Cristo. Y dice, ha hablado primero de los actos de reparación, la hora santa, la comunión de los primeros viernes, todos esos actos que había pedido el Señor a Santa Margarita María de Alacoque. Y dice, mas ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo que dichosamente reina en los cielos? Hay un artículo muy bueno del padre Mendizábal que se titula El cuasi sufrimiento de Dios. Porque claro, ¿qué es la reparación? En definitiva es, primero, poner un plus de amor, satisfacer por la pena, el reato de pena por los pecados que nos hemos acarreado, o nosotros mismos o los demás. Y entonces nosotros queremos satisfacer. ¿Cómo? Para reparar, retribuir a Dios el honor divino conculcado y ofrecerle así una congrua, una digna reparación, decimos en la oración litúrgica. Pero en realidad Dios no lo necesita, porque Dios no ha perdido nada. Dios en su bienaventuranza eterna no sufre. ¿Dónde está el sentido de la reparación? Y por eso la reparación ha sido tan negada en las últimas décadas, y hoy no se habla para nada de reparación, y por eso la penitencia aflictiva no tiene ningún sentido. Hoy hacer entender a una chica que entre en un convento lo que significa tomar una disciplina, pues me figuro que requerirá un cursillo de estas cosas. Pero no, se ha perdido el sentido totalmente de todo esto. Y Benedicto XVI lo dijo en el año 2010, en su viaje apostólico a Fátima. Tenemos que reaprender el sentido de la penitencia y de la reparación en la Iglesia. Las carmelitas están mucho para esto, ¿no? Pero esto es patrimonio de todos. Aunque la carmelita lo viva con una especial intensidad, a lo que le ayudan muchos factores, su sensibilidad femenina, su vocación de inmolación por los sacerdotes, por la Iglesia, pero la reparación es para todos, porque todos somos pecadores, todos tenemos que satisfacer. Pero claro, si a Dios no le falta nada. Y en ese artículo el padre Mendizábal explica, es verdad que no hay posibilidad de un sufrimiento metafísico por parte de Dios, porque en su ser, ontológicamente hablando, no pierde nada. Pero sí se da en Dios. Viene a concluir él ese artículo, que es largo, muy bien fundamentado teológicamente, y viene a concluir él. Pero sí hay un sufrimiento psicológico por parte de Dios, porque Dios tiene corazón, y a ese corazón le llega la ofensa mía, y le hiere, y en ese sentido le quito algo aunque no le pueda quitar nada. Es un padre inmensamente rico, incalculablemente millonario, al que su hijo no tiene la confianza y le roba 100 euros o 200 o 50. El padre no pierde. Y aún este ejemplo no es proporcional, porque el padre ese sí perdería algo, pero Dios no pierde nada. Pero le duele nuestro comportamiento para con él. Y entonces, dice el Papa Pío XI, ¿cómo podrán estos actos de reparación consolar a Cristo que dichosamente reina en los cielos? Respondemos con palabras de San Agustín, dame un corazón que ame y entenderá lo que digo. Un alma de veras amante de Dios, si mira al tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas por nosotros los hombres y por nuestra salvación, tristeza, angustias, oprobios, quebrantado por nuestras culpas y sanándonos con sus llagas. De todo lo cual, tanto más hondamente se penetran las almas piadosas, cuanto más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier tiempo cometidos, fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte. Y aun ahora, esta misma muerte, con sus mismos dolores y tristezas, de nuevo le infieren,
ya que cada pecado renueva a su modo la pasión del Señor, conforme a lo del apóstol. Nuevamente crucifican al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Que si a causa también de nuestros pecados futuros pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustia. Esta doctrina es sencillamente maravillosa. Quiere decir, Jesús en Getsemaní está diciendo: tristis est anima mea usque mortem. Y algunos padres se preguntan: ¿y entonces por qué no mueres, Jesús, si tu alma está triste hasta la muerte? Y le hacen responder: porque quiero seguir sufriendo por vosotros. Lo que padezco ahora en Getsemaní sería suficiente para sufrir, para morir. O sea, el choque tan tremendo, psicológico, sensible de Cristo, y Él lo dice: mi alma está triste a par de muerte. Pero sigue adelante con su pasión. Para eso viene el ángel, a confortarle. Y entonces, ¿por qué está oprimido su corazón como por una piedra de molino en Getsemaní? Y por eso es tan provechoso, dice el Santo Padre, repetir muchas veces, repetirnos a nosotros mismos, nuestro corazón, ese versículo bíblico: torcular calcavi solus, yo solo he pisado el lagar. Ahí está toda la escena de Getsemaní. Yo solo he pisado el lagar. Me gustaba muchísimo. Al Santo Padre decía que se obtenían muchos provechos de repetir este versículo y el otro de Cristo en el templo ante su madre. ¿No sabéis que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Recomienda en los dictámenes de espíritu, el Santo Padre recomienda mucho estos dos versículos. Bueno, pues, ¿qué es lo que le hace hundirse? Que está viendo desfilar ante su mirada divina, más bien divina, porque tiene 4 ciencias Cristo, ya sabemos: ciencia divina, ciencia de visión beatífica, ciencia infusa y ciencia adquirida o experimental. Con esta última no ve más que lo que tiene delante, pero con la ciencia divina y con la ciencia de visión, y no sabemos si con la ciencia infusa, ahí difieren los teólogos, pero en fin, en cuanto a Dios, desde luego que sí, pues me está viendo a mí en Getsemaní, y estar pensando en mí al redimirme en la cruz y al llorar en el pesebre de Belén. Y está viendo mis pecados, previstos, futuros, dice el Papa. A causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos, o sea, vistos previamente, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte. O sea que yo hice sufrir a Cristo en Getsemaní. Que ese sudor de sangre suyo en Getsemaní es provocado por mí también. Pero yo también estoy en el ángel que viene a confortarle y a querer darle algún consuelo. También estoy en ese ángel. Sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación, también futura, pero también prevista, cuando el ángel del cielo se apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustia. Porque así como Satanás, con una carcajada insolente, le estaba presentando toda la serie incesante de pecados de toda índole, de toda la humanidad, que como una marea viscosa, repugnante, estaban inundando su corazón sacratísimo, así también el ángel estaba presentando ante Jesús todas las obras buenas de todas las almas que iban a amarle durante el transcurso de los siglos hasta la consumación de ellos. Y en esa corriente, que viene durando 2000 años, estoy también inserto yo. O sea que yo he clavado las manos de Cristo y he contribuido a quitar esos clavos. Las dos cosas. Este es el sentido de la reparación. Yo pecador y yo reparador. Así, termina diciendo el Papa en este punto espléndido de esta encíclica maravillosa, así aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable pero verdadero,
Pues alguna vez, como se lee en la Sagrada Liturgia, el mismo Cristo se queja a sus amigos del desamparo, diciendo por labios del salmista: improperio y miseria esperó mi corazón. Y busqué quien compartiera mi tristeza y no lo hubo. Busqué quien me consolara y no lo hallé. En esa búsqueda de consoladores por parte de Jesús, la Carmelita descalza debe estar en primera fila, porque la pasión de Cristo se continúa místicamente y se completa en su cuerpo místico que es la Iglesia. Cristo padeció cuanto debía padecer, pero en cuanto cabeza. Falta la pasión en los miembros. Cristo está en agonía hasta el fin del mundo y por eso no debemos dormir, dice Pascal, aquel gran pensador francés. Bien, pues estos son los dos versículos tremendos de Lucas en los que he querido detenerme más. Esta es la agonía de Getsemaní. Esta es la ansiedad de Jesús. Y en este sentido lo más correcto parece ser interpretar el sudor de sangre de Cristo en un sentido propio, físico. Una transpiración epidérmica que si en nosotros se produce cuando estamos nerviosos y se traduce en sudor abundante, pues en el caso de Cristo y en otros casos los médicos hablan de esto como algo relativamente, muy relativamente, pero es dable, sucede. Su sudor, en algunas traducciones casi dicen gruesas gotas de sangre y otros dicen como grumos de sangre. Ahora bien, claro, hablar de un sudor tan copioso que empapa la tierra o que cae hasta la tierra, esto sí habría que tomarlo en un sentido un poco más místico, más alegórico, en el sentido de que Lucas está desde ahora diciendo: la tierra deicida está siendo bañada por la misericordia de Cristo, expresada en su sangre desde el inicio de su pasión. Cristo viene a lavar el mundo en su sangre. Y en este sentido nos está exponiendo este cuadro vivísimamente plástico, un Cristo bañado en sangre que llega hasta la tierra, o sea que está redimiendo esa sangre a la humanidad. Un mar de sangre fluye, inunda, avanza por tierra, mar y cielo y los redime. Dice el Crux Fidelis, el himno de Viernes Santo. Unda fluent, las ondas de sangre fluyen, o sea, no hay fronteras en cuanto al abrazo de la sangre de Cristo a la humanidad. Esa sangre cuyus una stilla salvum facere totum mundum quitaba omniscelere, dice Santo Tomás de Aquino en el Adoro te devote, de la cual una sola gotita bastaría para salvar al mundo entero. Pero Él la quiere dar toda y sin intermisión, porque como dice la epístola a los Hebreos, sine sanguinis effusione non fit remissio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y por eso a nosotros nos dice San Pablo en su epístola: aún no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Esta es la obsesión de Santa Catalina de Siena, aquella mujer de acero. Yo le pido mucho al Señor hoy alguna Catalina, que salga alguna loca de un convento y empiece a decir las verdades y se las cante al lucero del alba. Hacía falta una Catalina. Por eso está podrido el mundo y se corrompen los miembros de la Iglesia, porque no hay quien grite la verdad. Decía aquella muchacha analfabeta de 20 y pocos años, una Catalina de Siena. Bueno, pues Catalina estaba obsesionada con la sangre
y muere gritando esto, sangre, sangre. Es el ansia de redención. La redención es objetiva, esto es teología. Está hecha para todos, sin distinción, sin trabas, sin barreras, sin condiciones. Eso, con condiciones que pidamos perdón, pero la redención es objetiva. Pero después se la aplican solo los que la aceptan. La sangre de Cristo no tiene límites en cuanto a su llegada a todos. Pero muchos le desprecian, entonces ahí entra la redención subjetiva. Y esto es una de las explicaciones, no la única, de su palabra al consagrar el cáliz. Este es el cáliz que se entrega por vosotros y por muchos. Más bien sería por los muchos, que en lenguaje judío significa por la totalidad. Pero no es una totalidad absoluta. Hay algunos que se excluyen, pero yo la derramo por todos. Pero se la aplican muchos. Ese es el misterio de la sangre de Cristo. A mí me da mucha pena que se haya perdido la fiesta el día 1 de julio. Yo la celebro siempre, desde luego como misa votiva, y me visto de rojo, y otros muchos días al año que puedo. La fiesta de la preciosísima sangre, porque es toda una teología. Somos en virtud de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Y ha llegado hasta nosotros la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Y nuestra redención es por su sangre. Cristo nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre. Y lo estamos diciendo constantemente en la liturgia, la sangre de Cristo. La sangre, claro, nosotros pobres occidentales esto lo entendemos muy mermadamente, pero la sangre en la mentalidad hebrea es la vida, es la vida. La beata Ana Catalina Emmerich vio a María Santísima con Magdalena ir, y luego lo recoge esa película magnífica de la Pasión de Mel Gibson, que le daba a Claudia Prócula unos lienzos blancos, y después de la flagelación van a empapar la sangre de Cristo que ha quedado vertida en el suelo, porque es como una profanación espantosa el pisar la sangre, el menospreciar la sangre, porque es la vida. Y por eso hay que entender desde esta angulatura cultural, desde esta mentalidad, la Eucaristía. Cuando alzamos el cáliz, es la vida de Cristo que se derrama, que abraza al mundo, queriendo convertirlo, vivificarlo, renovarlo, iluminarlo en su sangre. Pues todo esto en Lucas empieza ya en Getsemaní. Es el único evangelista. Por eso tiene matices únicos, extraordinarios. Y es muy interesante que tengamos noción de lo que pasó con esos dos versículos, para que no nos asustemos nosotros como aquellos defensores un poco errados de la pureza de la doctrina en contra del arrianismo, que no nos asustemos de que Jesús ha querido ser plenísimamente hombre. Y en ese sentido se alza también contra una suerte de semi-herejía espiritual en su siglo la Santa Madre. ¿Cómo que prescindir a un cierto punto de la vida espiritual de la humanidad de Cristo si no tengo otra cosa? La Santa Madre, que se había sentido inundada por la sangre de Cristo, decíamos el primer día en aquella comunión del Domingo de Ramos, y que escucha que Jesús le dice: hija, yo quiero que mi sangre te aproveche. La Madre Maravillas tenía constantemente el ritornello a sus monjas y se lo recuerda una y otra vez: hija, que no se pierda en mí su preciosísima sangre, que no malbaratemos la sangre de Cristo. Después de orar se levantó. Había estado todo este tiempo de rodillas y fue a donde estaban los discípulos. No vamos a entrar tampoco en el tema, que es muy profundo teológicamente, de esa lucha entre las dos voluntades de Cristo, divina y humana. Pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, etc. El caso es que va a donde sus discípulos y los encuentra dormidos, pues estaban rendidos por la tristeza, dice Lucas.
están rendidos por la tristeza. Aquí siempre me ha llamado la atención lo siguiente. Los discípulos que estaban a un tiro de piedra debieron de dormirse después de ver sudar sangre a Jesús. Porque si no, ¿cómo lo habrían transmitido? ¿Cómo se sabía? Si estaban dormidos desde el principio. A partir de aquí ya Jesús no les cuenta nada, no hay tiempo, no hay lugar, empieza la pasión, todo es una concatenación de atropellos sucesivos. Y entonces esto me interpela enormemente. Los discípulos se apartaron, o mejor dicho, Jesús se alejó de ellos. Los discípulos perciben un momento álgido de tensión emocional, espiritual, y quizá un poco van y vienen, al principio a hurtadillas, van y vienen. Y son testigos del ángel y del sudor de sangre, porque si no, ¿de dónde nos viene eso? Y después se duermen. Es tremendo. O sea, es el sueño de nuestra tibieza, de nuestra languidez espiritual, de nuestra mediocridad, de nuestra capitulación con nuestros apetitos, ante Jesús sudando sangre, ante el Jesús sufriendo místicamente por la hemorragia de su iglesia de hoy. Y dormimos. 1 hora non potuistis vigilare mecum, dirá otro evangelista, porque Lucas en esto ya es muy sucinto. Le interesa subrayar estos 2 versículos, pero es mucho más breve luego que los otros evangelistas. Y no recoge ese reproche de Jesús, ni siquiera 1 hora habéis podido velar conmigo. Velad y orad para no caer en tentación. Aquí es distinto, les dice, ¿cómo es que estáis durmiendo? Y podemos imaginar el tono de Jesús. ¿Cómo es que estáis durmiendo? Levantaos y orad para que podáis hacer frente a la prueba. De San Beda el Venerable, sobre el ángel. Él dice que la ayuda del ángel, lejos de mitigarle el dolor a Cristo, se lo aumentó. ¿En qué sentido? En que al sostenerle, al confortarle, al hacerle más resistente en su ánimo, el ángel lo que está propiciando es alentar a Cristo a padecer todavía más por la gloria de Dios y por nuestra salvación. Dicen muchos autores espirituales que en Getsemaní se concitan todos los dolores de la pasión. Que Getsemaní es como la suma de los clavos, de la lanza, de los salivazos, de las humillaciones, de la flagelación, de la desolación del alma de Cristo en la cruz, del desgarro interior de ver a su madre llorando a sus pies, es todo junto. Y además, la copia inmensa de todos los pecados de la humanidad. Y por eso Getsemaní es la pasión del corazón de Jesús. Y por eso no debemos dormir, porque Cristo está en agonía hasta el fin del mundo. Y por último, terminemos. El ángel conforta a Cristo, o sea, le sostiene para que pueda continuar sufriendo, por eso sufrirá más, pero no cambia su ánimo, no le quita la tristeza, en este sentido no le consuela, le conforta, no le quita la tristeza a Cristo. Él sigue sintiendo que su alma está triste hasta la muerte. Y esto es un misterio tremendo ante el cual muchos santos, desde los padres de la Iglesia y después muchos, se preguntan, ¿qué misterio hay aquí? Que los mártires han subido al cadalso con alegría, riendo, cantando, felices. Y Santa Teresita nos da la clave, recogiendo toda una tradición espiritual y toda una verdad teológica. Santa Teresita dice, el rey de los mártires sufrió con tristeza para que los mártires sufrieran con alegría. O sea, Cristo ya ha sufrido lo mío, Cristo ya ha soportado mis tristezas, Cristo ha
llevado sobre sí mis desalientos, mis desánimos, mis abatimientos, mis desmoronamientos interiores. Cristo ha ido por delante en todo. Él que es la alegría del paraíso, que colma de gozo al cielo y la tierra, que es el júbilo de los ángeles. En su pasión no ha tenido un milímetro de descarga de su tristeza y su alma ha sentido la agonía de la muerte. Según Santo Tomás, el dolor de Cristo venció en intensidad y sentimiento al dolor que experimentan todos los penitentes de toda la historia de sus propias culpas y sobrepuja a todas las congojas que pueden oprimir a todos los corazones humanos juntos. Y la razón del Aquinate es clara, porque el sufrimiento en el hombre va siempre mezclado con algún alivio y consuelo, mientras que el dolor de Jesús fue puro, sin ningún refrigerio ni lenitivo. No hay mezcla de consuelo alguno en Getsemaní. El Rey de los mártires ha sufrido con tristeza para que los mártires y para que yo, pobre de mí, pueda sufrir con alegría. Y los sentimientos de la Virgen en la pasión y la sintonía de su Inmaculado Corazón con el de su Hijo. Y en fin, ella está también en Getsemaní. Ella está. Y ella está presente en el ángel, que como digo, por eso nos gusta pensar que es el arcángel San Gabriel, porque también de alguna manera recordaría o haría presente a Cristo el papel corredentor que su madre tendría a lo largo de la historia de la humanidad para traerle a él a tantas almas que se beneficiarían de su sangre. Vamos pues a pedir a nuestra Madre del Cielo su ayuda para entrar en estos misterios de la pasión del corazón de Jesús.